Buenos días, hermanas. Gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio de oración, este momento que lo queremos vivir, como muy bien lo han acentuado las hermanas, en clave de retiro. El telón de fondo para ello siempre será Jesús el Señor, aquel que para nosotros es fuente de inspiración, y no solo de inspiración, sino razón de ser. Ahí es donde se nos va la vida, ahí es donde discernimos, ahí es donde nuestra existencia se va haciendo, rehaciendo, construyendo, gestándose día tras día. Es ahí, en contacto con el Señor, como por experiencia sabemos, ¿verdad?, que la vida adquiere posibilidades distintas, que la existencia abre puertas de par en par y que se transforma inclusive en sus realidades más vulnerables. Digo yo que el telón de fondo siempre será para nosotros Jesús el Señor. Es Él quien con frecuencia se retiraba. Y retiro, dicho de manera bastante rápida y simplista, diría yo, es retirarse, es hacer un espacio en el corazón, es abrirnos, es poner una pausa, como los israelitas que son llevados por Dios al desierto, porque les quiere hablar al corazón, porque les quiere descubrir quién es Dios y la alianza que quiere establecer con ellos. Pues Jesús también se retiraba con frecuencia al desierto para oír la voz de su Padre, para afinar mejor sus opciones, para hilvanar sus criterios con los de su Padre Dios, para desentrañar la misión que el Padre le está encomendando, de modo que opere en la historia construyendo el reino. Pues esa quisiera que sea la invitación en esta mañana. No nos reunimos propiamente por una invitación imperativa del hacer nacional, que me parece estupendo estas iniciativas, pero siendo eso tan importante, todavía más importante será entonces la conciencia que nos mueve en esta mañana, la conciencia de estar con el Señor, de meditar su palabra, de establecer una relación cada vez más profunda con Cristo, el Verbo de su Padre Dios, el Señor, el pastor, aquel que va guiando nuestros pasos, iluminando también las tinieblas cuando aparecen y dotándonos de consistencia, despertando la esperanza a cada una de nuestras comunidades y a la humanidad en general. Pues bien, hermanas, hermanos, entonces yo quisiera iniciar con un texto bíblico, con un relato bíblico que sea para nosotros una palabra que nos construya la comunidad. Fíjense ustedes que el asunto que nos compete en esta mañana es meditar en torno al obrar de Dios como acto creador. Dios obra siempre creando, recreando la vida. Nunca el Señor será fuente de destrucción. Lo contrario a construir es destruir, vulnerar, exprimir, matar,
violentar, usurpar sueños y esperanzas, desgarrar el corazón, la comunidad religiosa, pero de manera mucho más amplia, la comunidad humana. Pues bien, ese es el asunto que nos compete. El obrar de Dios como acto creador. Y corroboramos más todavía lo que acabamos de decir con aquel bello verso con el que concluye la literatura bíblica en el texto del Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas. Me parece, pues, fuente de una profunda esperanza. El Señor queriendo hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, un corazón nuevo. Y creo que para ello estamos los religiosos y las religiosas, para ser como un fermento nuevo, una presencia nueva. En definitiva, prolongación de Dios en el mundo. Muy bien. Decía yo que quiero iniciar con un texto bíblico, tomado del Evangelio de de Marcos, perdón, capítulo 7, versos 31, 37. Es un relato que dejo en el corazón de ustedes para que en el transcurso del día vuelvan sobre él, nos apropiemos, permitamos que la palabra de Dios confronte nuestro corazón. Eso es un retiro. Dejar que Dios nos aborde. Permitirle al Señor que nos arrope. Dejarle al Señor que con su palabra desnude el corazón. En el fondo, un retiro es una experiencia de intimidad con el Señor. Es allí donde se cocina la vida. Es en esa experiencia donde se cuajan los discípulos y las discípulas. Es a partir de aquella experiencia donde podremos ser entonces sal en la tierra y luz en medio del mundo. Pues bien, hermanos, el texto es este. Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo, y a solas con él le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de su lengua y comenzó a hablar sin ninguna dificultad. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más él insistía, más lo divulgaban ellos. Y llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, es un texto hermoso, cargado de una simbología bíblica rica,
sustancial que nos revela el profundo misterio de Dios aconteciendo en la historia. No me voy a detener propiamente en este relato. Les dejo en el corazón para que lo meditemos a lo largo del día, para que percibamos a la luz de este texto cómo obra Dios, cómo es capaz de transformar la tierra humana, el corazón, cómo es capaz de devolver la capacidad de oír, de escuchar a los que quizá estábamos sordos a su palabra, sordos al clamor de la historia, sordos a la vecina de la comunidad, sordos a los propios latidos más profundos de la conciencia y del corazón. Este relato no lo vamos a meditar en profundidad, lo van a hacer ustedes y descubrir cómo el Señor es capaz de devolver la palabra a los mudos, a aquellos que, dada la incapacidad de escuchar, tampoco pueden hablar. Es hermoso cómo concluye el relato bíblico. Podríamos aquí detenernos meditando este texto por lo menos una hora. Concluye el relato bíblico acentuando el corazón de Dios. Todo lo ha hecho bien. Dios obra haciendo bien. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Siempre la presencia del Señor es fresca. La presencia del Señor es creativa. La presencia de Dios talla, restaura, posibilita horizontes nuevos. Por eso es el principio de esperanza. Pues bien, hermanos, hermanas, ahí dejamos este texto para rumiarlo, darle vueltas a lo largo del día. Somos testigos todos, todas ustedes, de que hay realidades frágiles. Todos lo sabemos por experiencia de nuestra propia vulnerabilidad. Me permito compartirles una infidencia. Como delegado de los carmelitas en el Ecuador, también percibo que hay inconsistencias, que hay debilidades, que las realidades no están hechas del todo, que somos proceso, que la vida humana, la comunidad religiosa, el tejido social, las estructuras políticas, la iglesia en cuanto tal, no está construida del todo. Hay fisuras en nosotros y en esas estructuras. Todos lo sabemos por experiencia de las grietas. Es a partir de ello donde queremos enganchar con el retiro de hoy. El obrar de Dios como acto creador.
hace nuevas todas las cosas. Hace algunos días, me parece que fue el 28 de abril, en Ecuador fuimos testigos de dos acontecimientos que a mí personalmente me llamaron mucho la atención y no quisiera pasarlo por alto ahora con ustedes. Uno de ellos, el asesinato aquí en la ciudad de Quito a este abogado. Y a la par, pues la ley que aprueba la Corte Constitucional o Nacional Constitucional del Ecuador. Mientras el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas, quiere engendrar vida, mientras Dios está bregando por instaurar un mundo nuevo, una tierra nueva, un corazón nuevo como el del Hijo Jesús, somos partícipes de realidades que destruyen, de leyes que matan, de experiencias inhumanas que vulneran, que corrompen, que instauran no el orden, sino el desorden en la estructura social. En el libro del Apocalipsis nos sale al encuentro el Señor: yo hago nuevas todas las cosas. Hay signos en la historia. Creo que un retiro está también para afinar los ojos, para afinar los sentidos, de tal manera que como Cristo podamos leer la historia, interpretar la misma a la luz del Evangelio, que es buena noticia y esperanza. Hay signos en la historia que presagian muerte. Hay otros que revelan mucha luz, mucha esperanza. Ciertamente, nos ha correspondido vivir como familia humana a lo largo de todo este año y el anterior, lo que va de este año y el anterior, una pandemia que nos aqueja, una inescrupulosa pandemia que mata la vida, que atrofia la existencia y la historia. Son realidades que allí están, en el tapete de la historia. Allí estamos circunscritos. A partir de esas realidades es donde, creo yo, los discípulos y las discípulas del Señor estamos llamados a ser fermento nuevo, levadura nueva, sal a la luz del Evangelio que da sabor a las realidades más internas de la historia y del corazón. Allí en medio de esas realidades, invitados por el Señor, la SER del Ecuador, las distintas congregaciones religiosas, nosotros que queremos identificarnos con Cristo, con su obrar, con sus sentimientos, con su palabra, con su reino, llamadas y llamados a ser luz en medio de las coordenadas históricas. Pues bien, estamos contextualizándolo, ¿no? Digo yo que un retiro siempre es abrir los ojos a Dios, a sí mismo y a la historia. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor.
el obrar de Dios como acto creador. Quisiera que contemplemos esa imagen, que de alguna manera también nos habla de la grandeza de la creación. Yo hago nuevas todas las cosas. La obra del Señor no está concluida todavía. Pareciera que requiere de nosotros para seguir restaurando, pintando, haciendo nuevas todas las cosas. El Señor es limitado. Siendo todopoderoso, tiene sus límites. Nos requiere a nosotros. Requiere de instrumentos humanos. Digámoslo de manera precisa. De las congregaciones religiosas, en este caso, por contextualizarlo más, para seguir creando belleza en la historia, para seguir instaurando la semilla de su amor, para introducir en el mundo bondad. A diferencia del maligno que siembra la cizaña, a diferencia del maligno que obra destruyendo la comunidad, dividiendo el corazón, polarizando las estructuras, las congregaciones, la iglesia, en virtud de los intereses egoístas. Dios, a través de nosotros, unidos nosotros a su Hijo Jesús, quiere seguir sembrando la semilla de la justicia, insertando dentro del mundo, lo decíamos, bondad, bondad. El texto que lo habíamos leído hace un momento concluía, finalizaba con una máxima que brota de los judíos asombrados ante el proceder de Dios, ante el obrar de Dios. Todo lo ha hecho bien. Dios hace. Es maravilloso el texto que lo encontramos en el libro, ya me confundí, de la profecía de Ezequiel, me parece, donde aparece el Señor como un alfarero que toma la arcilla en sus manos y tomándola en sus manos va dando forma. Y es precisamente la forma de Él. El Señor obra, hace nuevas entonces todas las cosas. Fíjense ustedes que también nosotros, unidos al Señor, estamos llamados a obrar. También nosotros estamos llamados a operar. El asunto es desde dónde. Dirá Teresa de Jesús a propósito de obrar u operar, que Dios no se fija tanto en las obras cuanto en el amor con el que se hacen las mismas. La intención de donde brotan las obras. El corazón, el vientre primero, de donde surge el hacer, el obrar o el quehacer religioso.
Dios obra porque ama. No solo porque ama, sino porque es amor. Y aquel que ama se resiste a ver morir lo que existe. Por eso decíamos que Dios es creativo, como creativa ha de ser la iglesia, como creativas han de ser nuestras comunidades religiosas. Es estupendo. De la nada hace brotar vida. Abre los ojos. Engendra ser. Creo yo que ahí está la audacia o ha de estar la audacia de los discípulos y de las discípulas del Señor. Hombres y mujeres que a tiempo y a destiempo, al decir del apóstol, gastan su vida por hacer de la historia una realidad distinta. Fíjense ustedes, una de las peticiones que subyacen dentro de aquella oración sin duda pronunciada por Jesús. Ipsissima verbum, dirían los biblistas o exégetas. Hágase tu voluntad. Esta es una de las peticiones que encontramos en la oración de Jesús. Nos invita a hacer, a obrar, pero la voluntad del Señor. Un retiro está siempre para discernir, para identificar qué de Dios hay en mí y en mí, o mejor en nosotros, que existe de realidades antagónicas o contrarias al querer, al sentir, al obrar divinos. En el texto del Génesis, a propósito de yo hago el obrar de Dios como acto creador, nos encontramos con un insólito texto sagrado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio está el Señor. El origen es Él. La fuente primigenia es Dios nuestro Señor. El punto de partida de nuestra vocación, si me permiten ustedes, es Él. Él es el vientre de donde todo, permítanme decir una expresión con sumo respeto, pero lo digo por lo expresiva que es. Es un lenguaje figurado, indudablemente. El vientre de donde pare lo que existe es el amor de Dios. Él es el principio y fundamento, dirán estupendamente la espiritualidad jesuítica. En Él se funda nuestra congregación, nuestras congregaciones. Él es el sustento eterno de la iglesia, de la historia. Es Él, es Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Creo que es una invitación a volver al origen, a penetrar en las raíces, a conectar, si me permiten el lenguaje figurado, con el manantial de la vida, con el oasis mismo de la existencia. Y es que los discípulos, allí estamos, allí somos, allí existimos, al margen de la vid, lo meditábamos el domingo pasado, al margen del tronco, los sarmientos perecen, los sarmientos se secan, los sarmientos adolecen de una savia interior capaz de hacer ruido en el mundo, o por utilizar las palabras del Papa Francisco, eso, hacer ruido en la historia. Eso es posible en la medida que conectados estemos desde dentro con el principio, con la fuente, lo decíamos, a riesgo de reiterar. Dios crea en todo instante. Esa es la experiencia, si me permiten ustedes compartirlo, de los místicos que han padecido dentro de sí el obrar de Dios. Esa es la experiencia de tantos hombres y mujeres en sus comunidades, en la iglesia, en la historia. De aquellos hombres que han experimentado, lo han padecido de patos, lo han sentido, lo han vivido al Señor como un dinamismo creador que no asfixia la vida, que no ahoga la historia, que no aparece como una realidad antagónica a las estructuras de la historia cuando éstas buscan el bien. Sí se sitúa de modo antagónico ante estructuras injustas, ante realidades que socavan la creación negativamente, que la maltratan. Y la creación de Dios somos también nosotros. La creación de Dios es también la iglesia. Son también los pobres de la historia. La creación de Dios es lo que existe. Y allí está el Señor, habitando dentro de lo que crea. A mí me parece muy lindo, yo decía hace un momento, afinar los ojos, los oídos, el corazón, también la conciencia, por lo tanto, en cuanto que se refiere al núcleo más íntimo de alguien, para percibir que todo está permeado de él, no solo de él ciertamente. Existen también realidades patológicas, socialmente hablando, pero allí subyace la semilla de Dios. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Diminuto, nos recordará el autor sagrado, para hablarnos de la presencia inaudita del Señor en el corazón y en la historia. Allí está. Pero dichosos los limpios de corazón, porque ellos se
percatarán de su huella, de su presencia, de la presencia de Dios que arropa, que abriga lo creado. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en él los peces del mar, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres. El Papa Francisco, a lo largo de su pontificado, ha tenido una serie de tópicos para su reflexión. Y uno de ellos ha sido precisamente despertar la conciencia por la casa común. Crear supone cuidar. Aquel que crea, cuida. Me parece muy lindo apropiarnos de esta utopía. La vida consagrada, la vida religiosa, la iglesia, como fieles custodios del querer de Dios. El hombre no está en la historia para exprimir, para expoliar la creación, para desnudar a la misma. El asunto que nos compete es el obrar de Dios como acto creador. Y no solo la historia, sino que importante cultivar el arte, todos nosotros, de cuidarnos mutuamente la vida. El cuidado no siempre es una realidad tan apetecida en las estructuras de hoy. Abro un paréntesis. Quiere primar un individualismo exacerbado, desaforado, búsquedas personales, el cuidado propio sin más. El Señor, a la luz de este verso de la literatura bíblica, pareciera que nos invita no a dominar la creación. Pablo, el apóstol, entenderá el pecado como el poder, la capacidad de dominar sobre el otro, de posicionarse por encima de lo otro, de excluirle al otro y en virtud de ello, de excluir la palabra de Dios del propio horizonte vital. Al margen de Dios, lo decíamos, y sumergidos en el horizonte bíblico, claro está, al margen del Señor, riesgo corre la historia y el ser humano, el discípulo, lo digo figurativamente, de secarnos. Es decir, de no alcanzar la plenitud de su ser y de la historia. Preguntémonos en esta mañana cómo va el cuidado mutuo. ¿Cómo va el cuidado de nuestras comunidades? No es tan sencillo, como tampoco es sencillo seguirle al Señor. Y creo que por eso mismo
sí que es una experiencia apasionante. Y cuando digo apasionante, es que tiene que verse con una pasión. La misma pasión que movió a Jesús. Se había dicho o se dice, lo hemos meditado ustedes y yo a lo largo de algunos años, que el absoluto de Jesús fue el reino. Grandes teólogos, sobre todo en América Latina, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, supieron apalabrar esta experiencia de Jesús. La pasión de Jesús fue el reino, lo decían. Pero alguien alguna vez supo decir una realidad que complementa o que fundamenta mejor. Y alguien dijo, la pasión de Jesús fue su Padre. El absoluto de Jesús fue su Padre. Ahora bien, estar vinculado al Padre supone estar comprometido en el mundo. Supone obrar en la historia. El obrar de Dios como acto creador, si algo me descubre personalmente, les comparto esta infidencia, es que el Señor se compromete con las realidades históricas, que el Señor se implica con la fisura humana, que el Señor se involucra con las realidades que tejidas están entre luces y sombras, o en medio de un claro oscuro. Así es como me da la impresión, figurativamente hablando, que camina la historia, que caminamos nosotros. Pero allí, en medio de esas realidades, presente el Señor, se hizo presente el Verbo para devolver la vista a los ciegos, para devolver la voz a los mudos, para levantar a los paralíticos, para liberar a los oprimidos, para, en definitiva, dar un sabor distinto a lo creado. Este texto del profeta Isaías me parece oportuno traerlo en este momento de la mañana. Pues bien, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos todos nosotros. Qué pena que no podamos interactuar, ¿no? Esta realidad virtual tiene sus bemoles, no nos permite vernos como quisiéramos. Pero bueno, hechura de sus manos. Creo que importante la docilidad del corazón. Si existe una realidad que bloquea el accionar de Dios, que impide unos cielos nuevos y una tierra nueva, es precisamente la soberbia. La soberbia.
que pretende arrogantemente ocupar el lugar de lo divino. Los discípulos dóciles, abiertos, abiertos al sutil accionar del Señor, como la arcilla que se deja tocar, como la arcilla que se deja moldear, como la arcilla que se deja hacer, que no se resiste al dabar divino. La palabra de Dios es creadora, ese es el dabar divino. Habla y crea. Su hablar, su pronunciarse es dar vida. Por eso hay palabras de palabras. Mientras hay palabras que matan, hay otras que levantan. Mientras existen palabras que exprimen, que someten, que esclavizan, el dabar divino es palabra constructora, constructora de comunidad nueva, de iglesia nueva, de historia nueva. Lo que pasa que a veces o en ocasiones priman las nuestras al dabar divino, a la palabra divina. El acto creador de Dios, en cuanto expresión de su amor, en cuanto salida de sí mismo, en el libro del Génesis, concluye resaltando la bondad de su creación. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos y que se capta mejor las realidades con el lenguaje del corazón. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. La creación como expresión, lo decíamos, de su bondad. Me parece muy lindo también descubrirnos nosotros en esta mañana como tejidos por Dios, sostenidos por Él, hechos, copartícipes de su espíritu, habitados por Él. La creación no es una realidad hueca, vacía. Está penetrada de su presencia. A la luz de estos precedentes, yo quisiera hacerme una pregunta con ustedes, hermanas y hermanos. ¿Cómo obra Dios? A la luz de lo que vamos meditando, yo quisiera que nos preguntemos, ¿cómo obra Dios? A la luz de lo que vamos reflexionando y orando, qué hermoso abordarnos a nosotros mismos a la luz de esta pregunta. ¿Cómo opera? ¿Cómo procede el Señor en el mundo?
de un modo pragmatista, de una manera utilitarista, un obrar mecánico, un obrar que somete, que domina. Pues yo les dejo estas preguntitas para que lo meditemos en nuestras comunidades. ¿Cómo obra Dios? ¿Y de qué manera estamos obrando nosotros? Como respuesta a ello, me parece genial aquel texto del libro del Éxodo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Lo primero que hace el Señor es mirar. Aquí nos encontramos con una mirada contemplativa. He visto. He oído. Me he fijado en sus sufrimientos. Hay dos verbos para resaltarlo. El verbo ver y el verbo escuchar. El Señor responde a las necesidades fundamentales. Sale al paso de lo esencial. Obra. Fíjense ustedes a la luz del texto del Éxodo. Obra. Posibilitando libertad en el corazón. Libertad frente a estructuras injustas. He visto la opresión de mi pueblo. Lo primero que hace el Señor es una lectura de los signos de los tiempos. Se apropia de aquella comunidad, por decir de ese modo. Siente lo que está sintiendo aquel puñado de hombres y de mujeres. Hace suyo el dolor de los otros. Y entonces su obrar es respuesta a las inquietantes preguntas y necesidades de aquel manojo de hombres. El obrar de Dios no es un obrar mecánico como las máquinas que operan sin conciencia, que obran en serie, pero no en serio. Abro un paréntesis. Mucho se ha hablado al interior de nuestras comunidades, de la iglesia, por activa y por pasiva. Mucho se ha reflexionado al interior de la vida consagrada sobre el activismo religioso. Un obrar que no planifica, sino que cansa, que puede desgastar negativamente la vida. El obrar de Dios no es un obrar mecánico. Toma conciencia de lo que acontece y en virtud de ello responde. Creo que también nosotros estamos llamados a hacer una respuesta viva a tantas realidades, a hacer una presencia como viva del Señor en medio de realidades que aquejan como las pandemias.
Fíjense ustedes si seguimos el hilo o le seguimos la pista al mismo texto del Éxodo. He decidido sacaros de la opresión egipcia y llevarles a una tierra que emana leche y miel. Por allí vamos percibiendo de qué manera obra el Señor. Dios nunca se impone sobre los suyos. Al contrario, sirve. Yo quiero que con esto vayamos finalizando. Esta máxima benedictina me parece importante, además de lo que venimos meditándolo. Ora et labora. Esta tensión entre la oración, la contemplación, el silencio, la soledad, el desierto de los discípulos y el trabajo comprometido por un mundo, un orden distinto, una comunidad nueva. Esa tensión ¿A es quién te recuerda vital. esta predicación? Me parece vital. Ora et labora. Fundamentemos más todavía esta expresión benedictina y hagámosle a la luz de la experiencia de Jesús. Una vez realizado su bautismo, se retira al desierto, une su voluntad con la de su Padre, ora, está en relación con su Padre, eso es orar. Tejer, hilvanar la vida con la de Dios y dejar que Dios hilvane la suya con la nuestra, con nuestras comunidades religiosas. Una vez que esté en el desierto, desciende a la Galilea para trabajar instaurando el reino, que es el mismo, que está personificándolo él, que no va a ser comida ni bebida, sino justicia y paz, nos recordará el autor sagrado. Y nos recordarán también muchos hombres y mujeres que han hecho eco al reinado de Dios en la historia. Ora et labora. Un trabajo sin oración está inconcluso, pero una oración entendida a la misma como una relación fecunda con el Señor. Una oración, es decir, una relación con Cristo, que no incida en el tejido histórico, también es o puede ser un espejismo. Dirá el Señor, o mejor, la teología joánica. ¿Cómo podéis amar a Dios a quien no vemos si no nos comprometemos con el hermano a quien lo vemos? Pero también podríamos decirlo, ¿cómo poder comprometernos con el hermano si antes no nos sentamos a tejer vida con Dios nuestro Señor? Ora et labora me parece importantísimo en la meditación de esta mañana. ¿Cómo obra Dios? Yo voy concluyendo, me permiten unos minutitos. ¿Cómo obra el Señor? Era la pregunta que lo habíamos situado. Y me parece importantísimo la intuición, la percepción de Pablo, el apóstol.
que en el texto dirigido a la comunidad de Filipo, conocido este relato como el acto kenótico de Dios, nos descubre lo siguiente. Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, tomando la condición de siervo. No deja de ser inquietante esta intuición paulina. Este himno cristológico de Pablo no deja de ser sorprendente. Cristo es la manifestación del Padre. En él se concretó y se hizo visible el modo de ser y de obrar Dios en el mundo. Hermanas y hermanos, Dios opera en el mundo, no es una realidad abstracta. Es decir, que se abstrae de la historia y metafísicamente se mueve en su campo sagrado sin más. La encarnación del Verbo nos revela, entre otras cosas, el sentido de la Navidad. Dios en el mundo, obrando en la historia, trabajando, trabajando en el mundo. El asunto es de qué modo obra Cristo, si es Él la presencialización de lo invisible de Dios en la historia. Y el apóstol San Pablo nos sale al encuentro de manera fantástica. Como saben hacerlo los hombres y las mujeres de Dios que acarician las entrañas del misterio. El apóstol nos recuerda que el modo de obrar de Cristo es la del siervo. La del siervo. Tiene una fina relación con el siervo doliente del profeta Isaías. El Señor, el siervo, así obra, sirviendo, no ya sirviéndose. El Papa Francisco, con lo fino que es, sabe poner o ha sabido poner en el escenario vital de la vida consagrada, de la vida presbiteral, de la iglesia, elementos que no siempre se corresponden con este obrar de Dios y que tristemente en determinados momentos de la historia se han constituido en paradigmas que orientan la iglesia. El Papa dirá el afán del arribismo, el afán del poder, la búsqueda de ciertas prebendas económicas, sociales, la búsqueda de puestos al interior de la jerarquía, a veces también de nuestras congregaciones religiosas. Fíjense ustedes realidades que se contraponen al modo de ser de Dios, a la manera como obra Dios transformando el mundo. Es siervo, o mejor, opera como un pequeño, sencillo y diminuto grano de mostaza, desprovisto de poder. Pero cuando este grano de mostaza crece,
se hace un arbusto tan grande, dirá la parábola bíblica, capaz de acoger a los pájaros, capaz de anidar a los solos, capaz de dar cabida a los empobrecidos de la historia, capaz de generar la fraternidad universal. Todos nosotros nos hemos aproximado a este bello documento, a esta bella carta apostólica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti. El otro día conversábamos con algunos frailes al interior de nuestra comunidad y decíamos, esas son las utopías del Evangelio, las utopías también del Papa Francisco, que quieren ser respuesta a una realidad a veces fraccionada, fragmentada, mezquina, egoísta, donde en ocasiones nos damos las espaldas, no siempre nos mostramos en el rostro, sino que nos damos las espaldas. Qué triste estos paradigmas en la historia y a veces estas realidades mundanas, lo digo al margen de cualquier juicio de valor moral, también quieren colarse al interior de nosotros. Bien, Cristo aparece como el siervo. Como el siervo. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cuáles son como los atributos del siervo? Podrían preguntarse ustedes en un diálogo al interior de sus comunidades. Aquí hay otro tema para el diálogo comunitario. ¿Cuál es el atributo del siervo con mayúscula? ¿Cuál es la naturaleza, si ustedes me permiten, del siervo? Las características propias, ineludibles del siervo Jesús, para poder de alguna manera identificarnos con él, leer nuestra propia historia. Dice Teresa de Jesús a propósito de leer nuestra propia historia, de abordar nuestra propia comunidad, de escanear en el buen sentido de la palabra nuestro propio caminar como congregación y de manera mucho más particular inclusive como personas humanas, discípulas de Jesús, del reino. Diría Teresa de Jesús a propósito de ello, que la humildad es andar en la verdad. La humildad es andar en la verdad y creo yo que la humildad será el presupuesto a través del cual uno puede leer la propia historia, que en el fondo será identificar la verdad. Pues bien, así obra Dios como siervo. Ustedes recuerdan aquella expresión o aquella máxima de Jesús dirigida a sus discípulos. Y evidentemente que si fue a sus discípulos, a nosotros de manera personalizada hoy. El que quiera ser grande, que sea el pequeño. El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Así obra Dios. El apóstol San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. ¡Qué finura
con la que se expresa Pablo en este verso. Tened los mismos sentimientos de Cristo. Como Cristo que tiene los sentimientos de su Padre. Y por eso obra como obra, opera como opera, mostrando misericordia, desvelando amor, expresando ternura, pero también hablando con vehemencia cuando debe hacerlo. Cristo revela o personifica, la bella parábola de la misericordia conocida otrora como la parábola del hijo pródigo. Él personifica la ternura, el corazón dilatado del Padre para acoger a los vulnerables, a los fisurados, a los rotos, a los descoyuntados de la historia, ciertamente. Así obra Dios. Por eso es creador, porque acoge al pecador. Y lo acoge porque nos descubre que esa no es nuestra realidad. Pero también sabe hablar con vehemencia el Señor. Fíjense ustedes, la respuesta de Jesús a aquellos hombres que en nombre de Herodes vienen a silenciar su ministerio, su palabra, su evangelio, su reino en el mundo. La respuesta de Jesús no deja de ser igualmente inquietante. Ve y dile a ese zorro que seguiré obrando en el mundo, que seguiré instaurando el reino de Dios en la historia, que he venido para secundar la voluntad del Padre, para obrar la voluntad del Padre, no para obrar la voluntad de los poderosos y mezquinos del mundo. Digo esto a propósito de la invitación de San Pablo. Tened los mismos sentimientos de Cristo, que a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango. La tentación que envuelve a toda la humanidad. Ahí también estamos incluidos nosotros como iglesia y como vida consagrada. También envolvió la misión de Jesús. La tentación que envolvió la misión de Jesús es el poder. Jesús nos descubre que así no obra Dios, que así no opera el Señor, que así no ha de operar la iglesia si quiere ser fiel a su Señor, si quiere ser verdaderamente discípula de Cristo. Y cuando digo iglesia, no me refiero únicamente a una instancia jerárquica, sea esta en el ámbito presbiteral o en el escenario de la vida consagrada. Iglesia entendida como es o como debe ser. El cúmulo, el conjunto de hombres y de mujeres que habitan en él. Iglesia que rompe las fronteras inclusive de la institucionalidad.
es decir, los hombres y mujeres de buena voluntad. Tened los mismos sentimientos de Cristo. Podríamos preguntarnos también cómo andan nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos son los que están tejiendo nuestras comunidades? ¿Qué es lo que está imperando en esta hora de mi vida y de la historia? ¿Cuáles son los sentimientos que imperan ahora mismo? Los del Señor, la audacia de Cristo para comprometerse con los otros, o la dejadez de Pilato para lavarse las manos ante las realidades que pueden comprometer su vida. Qué hermoso sería si uno pudiese reflejar los sentimientos del Señor. Qué hermoso. Ahora bien, conscientes somos de nuestras debilidades, conscientes somos de nuestras heridas, conscientes somos de las fisuras que a veces se interponen e impiden reflejar al Cristo que llevamos por dentro. Manifestar al Señor que, como dirá estupendamente Javier Meloni, al Cristo que llevamos en nuestro interior. Hay realidades que opacan, que impiden el parto de Cristo a través de nosotros. Y es que el Señor quiere aparecer a través de nuestra humanidad. Dirá Isabel de la Trinidad, esta santa carmelita descalza, francesa ella, dirá: llamados estamos a ser una humanidad suplementaria de Cristo. Vean, hermanos, creo que con esto basta ya. La vida consagrada, humanidad suplementaria de Cristo. ¡Ay, Dios! Creo que a ello se refiere aquella expresión del apóstol San Pablo: tened los mismos sentimientos de Cristo. No es propiamente ¿cómo se dice? La melosería, así se dice, ¿no? No. Pareciera que es mucho más que ello. Es caer en la cuenta que a través de nosotros o del vaso comunicante que somos, el misterio quiere hacerse amable, luz, palabra, consuelo, verdad, justicia para los otros y para las otras. Ora et labora, no perdamos de vista aquella máxima benedictina que ha orientado siglos a la vida monástica, a la vida contemplativa en la iglesia. No sé si alguna hermana quisiera leer ese texto, por favor. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hermana, usted misma. Qué pena. A mí me gustaría, siempre me gusta interlocutar.
que no aparezca como un monólogo. Usted Sí, Padre misma, Toby. usted misma, ¿qué le provoca esta expresión a propósito del asunto que queremos meditarlo y luego llevarlo a la oración? El obrar de Dios como acto creador. Yo hago nuevas todas las cosas. Lucas, este fino evangelista, con un corazón delicadísimo, dirá, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué le provoca esto? Pues dentro de este obrar de Dios, a mí me da una gran confianza en nuestro Señor, porque Él es el dueño de cada vocación. Y lo único que nos suplica, nos dice, es que le pidamos. Entonces, seguir pidiendo, pedir con fe y también al mismo tiempo, con la ayuda de Él, poder vivir siendo testimonio, siendo esa presencia creadora de Él y fortalecidos con lo que Pablo dice, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo, que vayan a la par el testimonio y este pedido con la vida. Hermoso, hermana. Muchas gracias. A usted. Gracias por su gentileza. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies, todos lo sabemos, ¿verdad? Que se refiere a la historia, al escenario vital donde existimos, a las coordenadas históricas donde existimos. No tenemos otro espacio donde vivir y donde hacer presente a aquel que nos apasiona el corazón. La mies es mucha. El mundo es amplio. Los obreros son pocos. La mies no es nuestra. Por eso decíamos que estamos llamados a cuidar la historia, no a apropiarnos de ella de modo inescrupuloso o inescrupulosa, a custodiar la creación, a ser como aquellos guardias que no permiten que el lobo vorazmente exprima la creación de Dios. Rogad pues al dueño de la mies, él es el Señor de la historia, que envíe obreros a su mies. Vean, hermanos, esto me parece importante para ir concluyendo. Somos obreros de Él en el mundo. No solo que Él obra, sino que obra a través de nosotros. Si no le prestamos sus brazos, no los tiene, diría, me parece que fue la Madre Teresa de Calcuta, que estamos llamados a ser sus brazos, su inteligencia. A través de nosotros se cansa instaurando su reino en el mundo, obreros. Por eso hablábamos de la tensión entre orar y obrar, entre obrar y orar. Pero obramos en su nombre. Operamos en nombre de Cristo, testigos de su misión en el mundo. Abro un paréntesis. Con la aprobación de la
ley de aborto hace unos días atrás, bueno, la aprobación de la despenalización del aborto en caso de violación y otra serie de circunstancias, pareciera que se quisiera sentar un precedente, a saber que la vida religiosa, las religiones, a lo sumo tienen que reservarse a su esfera privada, circunscribirse a su ámbito privado. Pues resulta que a la luz del Evangelio, Jesús no nos quiere circunscritos únicamente al interior de nuestro ámbito privado. Quiere a una iglesia obrando en el mundo, incidiendo en la historia, a veces a contracorriente, no a veces, siempre, pero allí, presente, comprometida, obreros en el mundo. No nos quiere reservados a la luz del Papa Francisco, a los presbíteros encerrados en las sacristías, nos recordaba el Papa. Nos quiere operando en la historia, pero no de modo mecánico, pragmatista, activista, sino haciendo presente el reino de Dios en el mundo. Hemos dicho que el absoluto de Jesús fue su Padre, y aquello se evidenció en el reino de Dios por cual gastó, entregó su vida, que fue su pasión. Para nosotros, discípulos de Él, el absoluto no puede ser otro, sino aquel que fue su absoluto. Y Cristo ya lo vemos encarnado, metido dentro de la historia, pero también libre frente a la historia. No se quedó atrapado en las modas sociales, religiosas, políticas y estructurales de su momento. Es libre. Es la libertad de los hijos de Dios para estar en el mundo sin ser del mundo, para operar en la historia, pero siempre bajo los criterios del reino, bajo los paradigmas del evangelio, iluminados por la luz del Señor, de tal manera que podamos ser, como dirá estupendamente Isabel de la Trinidad, una nueva humanidad de Cristo. Hermanas, hermanos, lo que quiero decir no es otra cosa que nuestra vida tiene mucho sentido y que hemos sido llamados para dar sentido también a la historia, que no podemos hacer eco a las invitaciones mundanas que quieren restringirnos a la esfera privada. Ahora bien, la hermana nos decía con toda la sabiduría de Dios que la mejor manera de operar en el mundo no es la palabra, sino el testimonio. No es la elocuencia de la palabra solamente, sino ante todo el testimonio, que es lo que refrenda verdaderamente la palabra. Por eso Dios habla y crea, y esa creación refrenda el dabar divino, la palabra de Dios. Hágase, y se hizo. Cuando Dios pronuncia, se hace.
Hermanas, hermanos, voy terminando con este texto bíblico. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Llamados a obrar lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Padre? Que se instaure el reino de Dios en el mundo. Si ustedes recuerdan la petición que antecede, que precede a esta otra, hágase tu voluntad. La petición que precede a esta es, venga a nosotros tu reino. Inmediatamente después la siguiente, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que reine Él. Y si Él reina, se erradican las patologías humanas o inhumanas. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que haga, aquí hay un verbo que quiero subrayarlo, hacer. Como el alfarero que vuelve a hacer la arcilla rota. Hacer supone tejer, cuidar, es un trabajo manual, de artesanía fina. Y yo creo que nosotros, en consonancia con Cristo, el adorable Señor, también estamos llamados a ser los hacedores de Dios en el mundo. Hermanas, Mateo 5, vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Así actuó Dios en el mundo, como sal. La sal preserva, impide que se dañe, que se corrompan los alimentos. La sal, en el contexto donde fue dicha esta expresión, tiene una importancia vital. Adolecemos de sistemas de refrigeración. Por lo tanto, si los alimentos, las carnes, no son pues arropadas con la sal, se pudren, se corrompe, se daña, pierde su vitalidad. Jesús, sirviéndose de esa experiencia, nos recordará: ustedes son la sal de la tierra. Así es como estamos llamados a obrar en el mundo unidos a Dios, impidiendo que se corrompa la dignidad, impidiendo que se dañe el corazón humano, facilitando que no se desgarren las estructuras sociales, posibilitando que nuestras congregaciones tengan el sabor de lo divino y de lo humano, el sabor del reino, el sabor de la justicia, el sabor de la paz, el sabor de la verdad. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene que implicarse con los alimentos. Hermanas, fíjense ustedes que nadie se comería una cucharada de sal. ¿O sí? Nadie se comería una cucharada de sal. A la sal hay que implicarla con los alimentos. Y luego la sal se disuelve, se pierde.
lo que comemos es una sabrosa sopa como hacen las hermanas marianitas, una rica sopa, pero no propiamente la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, llamados a implicarnos en la historia, a dejarnos en el mundo. Lo importante no es la iglesia. Lo importante no son las comunidades religiosas inclusive. Lo importante es lo que vamos a hacer como la sal que se mete dentro de la historia y da sabor al alimento. Hermanas, hermanos, preguntémonos, ¿estamos dando sabor? ¿No será que se nos perdió el sabor en el corazón? El sabor que nos da Cristo, que nos da su palabra, que surge a partir del contacto orante y amoroso con la adorable persona del Señor, y también que surge del contacto con las realidades históricas, menesterosas, que surgen del contacto con el hombre lábil. Lábil, ustedes saben, y yo también, que significa inconsistente, débil, vulnerable, que no tiene un sustento profundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Que nadie nos robe el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra consagración. Aquí Jesús nos está recordando cuál es el sentido de nuestra misión. Dar sabor, impedir que la creación de Dios se corrompa, esté atropellada. A veces no siempre hemos sido testigos de esa invitación. Muchas otras sí que lo han sido, o quizá lo hemos sido. Concluyo con esto. Ahora sí, el que mucho habla, pocas ganas tiene de despedirse, decía la sabiduría popular, y estoy convencido. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanas, luz, luz. La luz no tiene sentido si no ilumina al otro. Dirá Jesús, nadie enciende una lámpara para meter debajo de la cama. La luz cumple su cometido en la medida que ilumina a los otros. La luz en medio de las tinieblas. Ahora bien, luz es el Señor, y nosotros en la medida que estemos unidos a Él. Evangélicamente hablando, ¿no? Luz es Cristo. Nosotros seremos, evangélicamente hablando, en la medida que permanezcamos en Él, como la vid o como los sarmientos en la vid. Vayan y den fruto. Es también la invitación de Jesús. Y los frutos no son para nosotros mismos, siempre es para alimentar a los otros. El árbol de manzana no se come a sí mismo, sí que da para que el hombre se alimente de sus manzanas. Creo que nuestra vida está llamada a ser cada vez el eco vivo de Dios en la historia, a obrar
como obra Dios. Y Dios obra amando hasta las últimas consecuencias. Ya venido, yo también, yo también. Obras quiere el Señor. Ahí concluyo yo. Son palabras de Santa Teresa de Jesús. Obras quiere el Señor. Y que si veis a una enferma, que no se te dé nada, dirá Teresa de Jesús, en salir ese momento para atenderla, palabras más, palabras menos. No tanto por ella, cuanto porque a través de ella el Señor te está solicitando. Obras quiere el Señor. Pero habrá que matizar la expresión con otras palabras de Teresa. Dios no mira tanto las obras cuanto el amor con el que se las hace. Porque hay obras que están llenas de egoísmo, que están permeadas por el individualismo, por el afán de aparecer, por el afán inescrupuloso de ser más que los demás. Hay obras que pretenden brillar egoístamente. Obras quiere el Señor. Dios obra amando, restaurando, haciendo nuevas todas las cosas, como para no perder la esperanza en el Señor. En Él es posible reiniciar la vida, reiniciar el orden, reiniciar la comunidad, abrir nuevas puertas. En Él es posible volver a soñar. En Él se hacen posibles las utopías y también se concretan las mismas. Se hacen carne, toman cuerpo y forma. Hermanas, hermanos, gracias a ustedes por este espacio de oración, de reflexión. Ahora nos quedaría un espacio, un momento para meditar en el silencio del corazón, para orar lo que hemos meditado, para estar a solas con quien sabemos nos ama, como diría bellamente Teresa de Jesús. Sí.